Mi nombre es Ismael Briceño y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la carta de crédito. Para hablar de la carta de crédito debemos saber el origen, la cual nació como figura de comercio a mediados del siglo XIX en la Unión Europea con Italia y Francia. Su creación fue imputada a los primeros banqueros mercantiles, convirtiéndose en las primeras entidades bancarias de esa época, siendo utilizada como forma de pago y forma documentaria de financiación. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, el progreso de industrialización se acrecentó, por lo que aumentó la utilización de las llamadas cartas de crédito. Los países de América del Norte tomaron el liderazgo en la utilización al desplazarse al mercado de Londres. Al igual, los europeos utilizaban este sistema para los intercambios internacionales. La evolución comercial fue extendiéndose a toda América del Sur, evidenciando las tendencias a mejorar las condiciones de la sociedad comercial, implantándose como en promesa realizada por la entidad bancaria de pagar una cierta cantidad de dinero dirigida a un tercer beneficiario en un plazo establecido y que se encontrara sujeto a regulaciones internacionales. Hoy día en Venezuela nuestro Código de Comercio establece en los artículos 495 al 502 la figura mercantil que se ha conocido como las cartas de crédito. La, Podríamos decir o definiendo una carta de crédito que es un instrumento de pago sujeto a las regulaciones internacionales, mediante el cual un banco, que en este caso sería un banco emisor, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente, que en caso sería ordenante, debe hacer un pago a un tercero, que sería un beneficiario, contra la entrega de documentos exigidos siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador, hasta la suma de dinero indicada dentro del determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Las funciones de la carta de crédito en este caso tienen algunas como garantizar las obligaciones de los proveedores de proyectos importantes, así como realizar un respaldo a la emisión de papeles comerciales, las compraventas a distancia, no solo dentro de un país, sino también en otros países para exportar mercancía a otros comerciantes. Las cartas de crédito en este caso pues también permiten garantizar diversas actividades como lo son la compraventa, la garantía de licitación para su cumplimiento, entre otros, en el que se emite una carta de crédito por un determinado valor. Además, es útil para evitar trampas legales. Por otra parte, las partes que intervienen en la carta de crédito son: 1. Quienes las ofrecen, son las instituciones bancarias, en este caso el banco emisor, quien abre o emite la carta de crédito. Y quienes son los usuarios, son los compradores o importadores, el que ordena o solicita la carta de crédito. De igual forma, también es usuario el vendedor, es decir, el beneficiario de la carta de crédito. Entre estas figuras tenemos: 1. El ordenante, quien es el comprador o importador, y este acude al banco para solicitar la carta de crédito y la apertura del mismo por su cuenta y a favor de un beneficiario determinado. Luego, él podrá girar la carta de crédito contra la presentación de ciertos documentos como los que prueban el embarque de la mercancía. Y este tiene diferentes vínculos como pueden ser de compra-venta, que corre directamente entre el ordenante de la carta de crédito y el beneficiario, y de crédito entre el ordenante de la carta de crédito y el banco emisor de la misma. Luego tenemos al beneficiario, quien, como lo mencionábamos anteriormente, es el vendedor, y este es el sujeto activo de la relación jurídica de crédito, ya que él es el que tiene el derecho de crédito. Es exportador a favor de quien se emite la carta de crédito y también tiene derecho de exigir pago una vez cumplidos los términos y o las condiciones establecidas en la misma, mediante la presentación de los documentos establecidos en ello. También, y por último, tenemos los bancos en relación, en el que deben existir un banco emisor como mínimo.
en esta relación jurídica, como mínimo debe existir ese banco, ya que él es el que va a ser obligado principal en la solicitud de apertura de la carta de crédito. En una aplicación típica de apertura de la carta de crédito, cuando el vendedor y el comprador se han puesto de acuerdo en cuanto a las condiciones de la transacción, valor, forma de envío, forma de pago, calidad, cantidad, etc., cada uno de ellos inicia el cumplimiento de su obligación. Inicialmente, el comprador pide a su banco que se emita a su favor una carta de crédito. Este banco evalúa el crédito y la emite. Cuando emite la carta de crédito, el banco está asimismo asumiendo la responsabilidad de pagarle al vendedor en el momento en que se cumplan las condiciones de la transacción, el del valor acordado entre el comprador y el vendedor. A su vez, este banco le avisa al banco del vendedor que existe esta carta de crédito, el cual su cliente es beneficiario. Este beneficiario debe verificar que la carta de crédito esté redactada en los mismos términos y condiciones acordadas en un principio. Una vez que se realiza este procedimiento, se procede con el envío de la mercancía a su destinatario y a la recolección de los documentos requeridos en la carta de crédito, seguro, conocimiento de marca, recibo de compra y etc. Luego que se ha completado el envío y el comprador ha recibido la satisfacción, los documentos completos se presentan al banco que notificó al vendedor sobre el crédito a su favor, el cual verifica los documentos y los envía al banco emisor de la carta de crédito. Acto seguido, este verifica los documentos y ordena enviar el dinero al banco del vendedor, el cual efectúa el pago al vendedor. De esta forma, el comprador puede reclamar la mercancía. Requisitos necesarios para girar una carta de crédito: nombre y dirección del ordenante y beneficiario, monto de la carta de crédito, documentos a exigir, fecha de vencimiento de la carta de crédito, descripción de la mercancía, tipo de carta de crédito, irrevocable, confirmada, etc. Tipos de embarques parciales permitidos o no permitidos, cobertura de seguros, forma de pago, instrucciones especiales. Documentos necesarios para girar una carta de crédito: conocimiento de embarque marítimo, guía aérea, facturas comerciales, listas de empaque, certificado de origen, lista de precios, certificado de análisis y por último, certificado de seguros. Acerca de la clasificación de las cartas de crédito. De acuerdo a la naturaleza de los documentos requeridos por el crédito, pueden ser créditos simples, que es cuando existe un convenio de corresponsalía entre un banco emisor y un banco pagador, con la finalidad de hacer llegar dinero a una plaza distinta, bien sea por medio de órdenes de pagos o por créditos documentarios. Para facilitar esas operaciones y de acuerdo a ese grado de confianza, los bancos poseen su corresponsalía una cuenta corriente. De esta cuenta corriente, el banco pagador debita el importe de crédito documentado, más las comisiones, gastos e intereses. Los créditos documentarios se dividen en créditos con cláusula roja. Su nombre tiene su origen en que en un principio se escribía en tinta roja la disponibilidad del pago anticipado. A través de este beneficiario de la carta de crédito, puede girar o recibir anticipo de los montos a ser girados sin necesidad de constituir garantías reales a favor del beneficiario del crédito. Normalmente los créditos con cláusula roja son créditos que se establecen dándole al banco confirmador o pagador de la carta de crédito la discrecionalidad de anticipar fondos a favor del beneficiario y se establecen como créditos con cláusula roja, con reembolso o sin reembolso. El crédito con cláusula roja sin reembolso permite que el banco confirmador o el banco pagador anticipe fondos al beneficiario, pero el anticipo lo hace el banco confirmador o pagador a su propio riesgo. En el caso de los créditos con cláusula roja con reembolso, el anticipo lo hace el banco confirmador o pagador, pero con el derecho de pedir de inmediato un reembolso por parte del banco emisor.
por lo cual el riesgo de crédito lo asume el banco emisor y no el banco confirmador o pagador. Los créditos con cláusula verde. Es aquel por el cual el beneficiario de la carta de crédito puede girar anticipadamente el monto de la misma, pero deberá constituir una garantía real a favor del banco confirmador, pagador o negociador de la carta de crédito. Normalmente la garantía de carta de crédito se constituye por un depósito o de almacén. La verificación es de acuerdo con la tenencia de los giros. Puede ser a la vista, que es aquel donde el beneficiario de la carta de crédito tiene derecho a recibir el pago por parte del banco emisor o confirmador de la carta de crédito al momento de la presentación de los documentos de conformidad con los requisitos del crédito. Este a su vez puede ser con negociación o sin negociación. Cuando se habla de negociación, el beneficiario gira el crédito presentado al banco, los documentos exigidos bajo la carta de crédito, y el banco simplemente le paga el monto del crédito. Este simplemente es un pago de efectivo contra documentos. En el caso de créditos por negociación, el beneficiario deberá presentar documentos y adicionalmente una letra de cambio a la vista, liberada contra el ordenante del crédito o contra el banco emisor. Esta letra de cambio la debe negociar el banco, es decir, el banco paga al beneficiario el monto de la letra a la vista. A plazos. El banco efectuará el pago con posterioridad a la fecha de presentación de los documentos. Las fechas acordadas podrán ser a un determinado vencimiento a partir de la fecha de embarque de las mercancías, fechas de entregas de los documentos al banco intermediario o fecha de recepción de los documentos por parte del banco emisor. Las ventajas que tienen las cartas de crédito. Es que esto confiere a ambas partes un alto grado de seguridad de que las condiciones previstas sean cumplidas, ya que permite al importador asegurarse de que la mercancía que le será entregada conforme a los términos previstos, además de la posibilidad de obtener un apoyo financiero, en tanto que el exportador puede asegurar su pago. El pago se efectúa contra los documentos que representan las mercancías y por consiguiente que posibilitan la transmisión de derechos sobre dicha mercancía. El banco en ningún momento se responsabilizará por la mercancía objeto de la transacción. Su responsabilidad se limita a los documentos que la amparan. Además de contará con el apoyo de expertos, tendrán asesoría especializada en el trámite completo de sus operaciones e informaciones oportunas de sus estados de cuentas, de sus operaciones y de sus créditos comerciales. Tendrán comprobantes de todas las comisiones y gastos cobrados por este servicio y copias de mensajes de transmisión de los datos. Además brindarán de asesoría especializada para los términos del crédito, revisión de documentos para asegurar que se apeguen al contrato, información oportuna y verá sobre el estado de cuenta de sus operaciones en créditos comerciales. Muchas gracias por su atención.